Bueno, me voy a robar los 2 minutos y 46 de Ani y después me ponen mis otros 20 minutos otra vez. Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Quiero decirles que utilizar el ultrasonido endoscópico en lesiones en la pared, oye, no me dieron los 2 minutos, ya me lo quitaron. Está bien. Tú vas a ver, es que no es más afuera. Mira, entonces, total, que lo más importante es que el ultrasonido endoscópico se inventó para ver lesiones subepiteliales. Y se inventó para esto y para cáncer de esófago. Y el objetivo mío es mostrarles lo poderoso que es esta herramienta y cómo nosotros, cuando hacemos la evaluación de una lesión subepitelial, debemos evaluar también todos los alrededores. Y vamos a hablar de patrones. Cuando hablamos de patrones es algo raro, porque normalmente todo el mundo dice, bueno, los lipomas son los blancos, o creo yo que son los blancos. Hablar de patrones significa describir criterios, para decir, si tiene estos criterios, es tal cosa. Si tiene estos criterios, es una lesión mesenquimática. Si tiene estos criterios, es una lesión epitelial. Y ya con el ultrasonido endoscópico nosotros podemos diferenciar el origen epitelial del origen mesenquimático. Finalmente, la utilidad de la biopsia es muy grande a la hora de hacer el procedimiento y podemos diferenciar las compresiones extrínsecas. Hoy en día sabemos que las capas del ultrasonido endoscópico corresponden a sitios de la pared. Por ejemplo, la primera que es blanca, la primera que es oscura sería la mucosa, submucosa y así sucesivamente. Esto nos permite ver lesiones en todos estos sitios, es decir, esófago, estómago, duodeno, inclusive lesiones a nivel del recto, del sigmoides, hasta el colon izquierdo, diría yo, y utilizamos estos dos métodos, tanto el radial como el lineal. Con el lineal nosotros podemos tomar biopsias y con ambos métodos podemos evaluar las lesiones subepiteliales de la pared y podemos decir todo lo que les voy a explicar. Es decir, un método no se difiere del otro. Es importante que ustedes entiendan que las lesiones epiteliales se ubican fundamentalmente en la segunda y la tercera capa, porque estamos hablando de todo lo que está por debajo de la primera capa, que son las lesiones mucosales. Las lesiones mucosales son epiteliales, pero también hay lesiones epiteliales que están por debajo de la mucosa y que ustedes van a tomar biopsia y no va a dar resultado. Estas lesiones están en la segunda y la tercera capa, es decir, en la submucosa y en la muscular propia. Finalmente, las lesiones mesenquimáticas están en la submucosa y en la muscular propia, es decir, la tercera y la cuarta capa. Y vamos a tener las compresiones extrínsecas que están por fuera de la pared. Cuando nosotros hacemos ultrasonido endoscópico y queremos hablar de criterios, tenemos que hablar de estos 12 criterios. Es decir, si la imagen es blanca o negra, si la imagen es gris, mixta, si es en sal y pimienta, si es un quiste simple o complejo, si es un vascular, o sea, si es anecógena, si es homogénea, si es heterogénea, si es bien definido los bordes o no, si son irregulares y si hay vasos. Si usted aplica estos 12 criterios y usted los conjura todos y los une, usted va a poder tener patrones y usted va a poder decir por ultrasonido endoscópico qué es lo que está viendo. Por ejemplo, esta es la lesión más frecuente después del páncreas ectópico y es una lesión mesenquimática, es un lipoma, es una lesión blanca, hiperecógena, homogénea, bien definida, los bordes siempre se ven perfectos, casi siempre está en la tercera capa, submucosa, sin vasos, bordes bien definidos. ¿Cómo se ve? Así, blanco como esto, acá, y se ve bien homogénea, y aquí viene la submucosa, y aquí se abre la capa, y efectivamente tenemos ahí el lipoma. A nivel endoscópico se ve como está acá, es decir, esto es un lipoma, pero ustedes verán ahora que, por ejemplo, este se ve diferente, es la misma lesión, pero ahora fíjense, a veces es muy difícil verla, está acá, porque a veces tenemos órganos al lado, como el hígado, o la grasa perigástrica, o la grasa intraabdominal, que dificultan ver los lipomas, sobre todo en el duodeno. O por ejemplo como este. Y entonces ustedes ven esta lesión y dicen, ah, parece un tumor estromal, pero cuando le hacen un ultrasonido endoscópico, es un lipoma. Es decir, muchas veces los lipomas pueden ser pequeños, aplanados, redondos, grandes, pediculados, y la imagen endoscópica no garantiza que sea un lipoma. Es el ultrasonido endoscópico donde siempre las lesiones se van a ver blancas, bien definidas, es decir, tienen un patrón de lipoma. Igualmente en este, por ejemplo, fíjense, otra lesión, aquí a la izquierda. Y cuando la vemos, fíjense que no se ve, ¿no? Bueno, pues esto, mira, es todo esto. Y aquí está pegado al resto, que es un hígado graso que está atrás. Y si el hígado graso está atrás y es muy graso, usted prácticamente no va a ver la lesión. Y entonces a veces son difíciles de ver. Otro lipoma como este, fíjense, aquí está el lipoma, aquí está la vesícula, y como está la vesícula negrita, entonces se ve perfecta. Pero si esta vesícula estuviera llena de piedras, créeme que sería bien difícil verlo. O como este, por ejemplo. Estos son lipomas, mire. Este es más pequeño, se ve aquí. O este que está aquí, por ejemplo, y se ve aquí. Fíjense entonces que los lipomas definitivamente tienen varias imágenes.
Y el que pensaba que el lipoma se diagnostica por endoscopia con solo verlo, pues está equivocado, porque todos tienen imágenes diferentes. Y como verán, algunos parecían otro tipo de lesiones y no lo eran. Cuando vamos al tumor estromal, efectivamente vemos esta lesión redonda, y esto es lo que llamo yo un tumor estromal benigno, que se ve hipoecógeno, gris, homogéneo, bien definido, siempre está en la tercera o cuarta capa, es fácil de ver, su mucosa muscular no tiene vaso y muy bien delimitado. Usted coloca una aguja de ultrasonido endoscópico otra vez en el área oscura, nunca en el área blanca. Las áreas blancas en los tumores estromales no salen células fusiformes. Las células fusiformes están en las áreas oscuras. Y entonces vemos este diagnóstico, inmediatamente tenemos el diagnóstico de tumor estromal, y si hoy en día utilizamos una aguja de Trucut de 19, podemos hasta contar campos y ver si de verdad hay mitosis o no, y entonces podemos establecer el K167 y de esa manera tenemos ya criterios de agresividad, y entonces de eso dependerá la terapéutica. Y eso es muy importante para decidir si nosotros vamos a enuclear esta lesión. Por ejemplo, aquí tenemos otro, fíjense. ¿Verdad que parece un lipoma? Pues no es un lipoma, ¿ves? Cuando lo ven aquí es lo mismo que describí, la biopsia exactamente igual, y es un tumor estromal benigno. O podemos ver ya uno más maligno, es decir, donde ya hay mitosis. Y en este caso son lesiones que tienen úlceras y más vascularizadas, son más heterogéneas, los bordes comienzan a ser irregulares, y la lesión sigue estando en tercera y cuarta capa, pero ya no es homogénea, es heterogénea y es hipo e hiperecogénica. Y entonces fíjense que el patrón y los bordes son irregulares, el patrón es distinto, los criterios cambian y automáticamente la imagen nos orienta hacia este diagnóstico, y cuando colocamos la aguja en el área más hipoecógena sale esto. O este que se ven todos iguales, y resulta que todos se ven iguales, este se ve igual a este, y resulta que todos son malignos. Pero resulta que hay varias variedades de malignos. Hay uno que es más epitelioide, otro que es más fusiforme y otro que es una mezcla epitelioide y fusiforme. Y cuando hacemos la biopsia, o vemos las diferencias entre los tres tumores, en donde en uno está mezclado y en los otros no, pero los patrones se mantienen. Por patrones nosotros no podemos saber qué variedad es. O como este, por ejemplo, que es otro tumor estromal, véanlo acá, y cuando lo vemos se ve más feo, se ve necrótico. Fíjense la necrosis, fíjense la lesión, y eran dos lesiones, esta no se veía tan fea como esta, pero se mantienen los mismos criterios y sigue siendo un tumor estromal maligno, pero cuando usted le coloca la aguja y sale marcador K167, alta positividad, y entonces esto habla de la agresividad del tumor. O por ejemplo esto, y entonces empezamos a biopsiarlo, miren, estamos biopsiando y dándole una sobre otra. Yo estoy seguro que todos ustedes han hecho biopsia sobre biopsia, pero eso no sirve para mucho. Y usted biopsia sobre biopsia, sale un sangrero y no pasa nada. Y entonces tiene aquí la lesión, y efectivamente es un tumor estromal que puede ser de las dos características. Otras personas estarían tentados de abrir con esto, con un bisturí aquí, cortar y meterse adentro y tomar la muestra. No se los aconsejo porque a veces estos tumores están muy vascularizados y podrían tener una hemorragia, como tuvimos una vez nosotros al hacer una punción de 4 gramos de hemoglobina en menos de media hora. Entonces hay que tener cuidado con los tumores estromales. O tenemos esto, y aquí estaría la biopsia llevada hacia el área oscura. Esta es el área oscura, donde sale la celularidad. Esta es el área blanca, y fíjense lo que sale del área blanca. En las áreas blancas sale fibrina, exudado polimorfo y neutrófilo. No metan la aguja en las áreas blancas, métanla en la área oscura, homogénea, y siempre tendrán entonces sus células fusiformes, y utilicen agujas gruesas, 19 gauges pro cor, 22 gauges pro cor, que permiten sacar fragmentos, verdaderos fragmentos, que pueden ser estudiados por su citopatólogo en la sala y posteriormente en el bloque celular para realizar inmunohistoquímica, que es muy importante en este tipo de tumores, porque estos pacientes también algunos pueden ser tratados con drogas como Glivec, en las cuales no va a ser necesario operar al paciente porque dependerá mucho de sus características y las características del paciente para tomar la decisión, ya que no todos los pacientes que tienen tumores son operables por su condición física propia y su ASA. Ahora podemos tener este tipo de tumor donde se ve mucho más feo, lo ven, muy irregular, y cuando hacemos la endoscopia, efectivamente, vemos ganglios, ganglios paralelos al tumor, que son signos de malignidad y de agresividad. También podemos ver metástasis hepáticas en estos pacientes y podemos tener tumores, por ejemplo, en el mediastino, que dan metástasis al abdomen. Este era un tumor que estaba en el esófago. O este tipo de tumor, que es el tumor de la vaina de los nervios, que es un tumor que anteriormente se describía como un schwannoma y es diferente a los otros. Este es hiperecógeno, es gris y blanco, la imagen es más blanca, heterogénea, mal definida, es fácil de ver, está en la tercera o cuarta capa, su mucosa muscular propia y normalmente siempre tiene vasos adentro y de bordes irregulares. Y esta es la lesión. Se parece mucho al GIS que vieron antes, pero cuando ustedes hacen la endoscopia es totalmente diferente. Y la lesión es más blanca, tiene estos vasos así,
y se ubica en las capas que le digo. Entonces, cuando usted está en lesión, usted no dice GIS, usted dice tumor de la vaina de los nervios, coloca la aguja y sale la célula fusiforme. Pero esas células fusiformes tienen que ir unos marcadores especiales para que sean los marcadores de nervio y no de células de Cajal, que son las células que producen el otro tumor, o células musculares, que son las que producen los leomiomas, o otro tipo de células como las adipocitos, que son las que producen los lipomas, y así sucesivamente cuando vamos tumores de células de la granulosa, por ejemplo, el tumor de Bicosov, o otros tumores más raros como el glomoso o el granular, o otros tumores todavía más raros que tienen otro tipo de células, porque hay muchas células mesenquimáticas dentro de la pared. Y aquí vemos otro tumor de la vaina de los nervios. Fíjense las características, como les dije, presentan algunas áreas así. Estos son vasos. Por supuesto, usted no va a meter la aguja aquí, usted va a meter la aguja en el área más hipocógena, más homogénea y no en las áreas negras. Otro leomioma. Que se ve también muy redondito y también deforma el balón. Ok, aquí está. Se ve lindo. Y lo vemos acá. Ya tenemos imagen, ¿verdad? Sí. Ok, seguimos. Y definitivamente tenemos también otra lesión subepitelial, de la pared. La endometriosis. Esto es una lesión de la pared. Ustedes cuando ven estas lesiones en el recto, las biopsias, no reportan nada y hay algo ahí, una masa, pues las masas son así, miren. Son lesiones hipocógenas, gris claras, heterogéneas, mal definidas, fáciles de ver, tercera, cuarta capa, su mucosa muscular propia, no tiene vaso, nunca. Los bordes son irregulares, a veces son finos, son borrosos y se ve así. Todas las endometriosis se ven así. Usted ve esta imagen, es una endometriosis. Créanme que eso no es ninguna metástasis, eso no es otra cosa, es una endometriosis. Y por endoscopia se ve así, como una especie de compresión extrínseca, a veces se ve una masa, a veces no está muy claro, a veces, bueno, creo que traje una sola endometriosis. Y definitivamente uno puede colocar una aguja y hacer el diagnóstico inmediatamente. También tenemos el maltoma. El maltoma gástrico puede ser una lesión epitelial, linfoproliferativa, que ya no es epitelial, que no es mesenquimática, es una variante, es raro, pero usted hace las biopsias y sale negativo. ¿Por qué? Porque fíjense, la lesión está como metida dentro de la submucosa. Y uno ve esta úlcera y toma biopsias aquí y no sale, dale gastritis crónica. En estos casos, la econdoscopia con punción puede ser muy útil y tenemos una imagen hipocógena bien definida, de bordes bien nítidos, segunda, tercera capa, mucosa profunda, submucosa y a veces cuarta capa también. A veces ocupa las 3 capas de un solo golpe y no tiene vasos. Estos tipos de maltomas y el linfoma tienen imágenes muy típicas por ultrasonido endoscópico. Son lesiones del sistema linfático, no es una lesión epitelial, no es una lesión mesenquimática, es una excepción. De hecho, por eso yo no la puse en mi tabla inicial, porque estos son excepciones. Pero estas excepciones son lesiones que usted las ve y no están en el epitelio, están más abajo. Por ende, están en la pared, son lesiones profundas y el ultrasonido endoscópico permite hacer el diagnóstico. Y nosotros vemos esta fusión de capas, colocamos una aguja dentro de la pared y podemos sacar el material, inclusive con las agujas Procores podemos sacar fragmentos dentro de la pared y ese fragmento puede ser analizado por inmunohistoquímica y hacer un diagnóstico de clasificación del tipo de linfoma para establecer el tratamiento. Igualmente la linitis plástica, que sí es una lesión epitelial, pero que está en la profundidad, es un adenocarcinoma, es un carcinoma difuso intestinal que está debajo de la pared. Y usted le va a tomar muestras aquí y no va a salir gastritis crónica, porque esta es la imagen econdoscópica típica. Fíjense, la mucosa, que son estas 2 capas, las primeras 2 capas son la mucosa, y la tercera capa es la submucosa, esa es la que está alterada, y la muscular propia, y es por eso que esas biopsias suyas son negativas. Y esta lesión, que también está en la pared, se ve típica, se ve tercera capa, a veces cuarta capa, no tiene vasos, mantiene la estructura lineal, eso es patoneumónico, las capas no se fusionan a diferencia del linfoma, y finalmente las biopsias se pueden hacer con econdoscopia y uno mete la aguja a través de la pared, saca el material y hace el diagnóstico de lesión maligna, neoplasia epitelial maligna, con células en anillo de sello, poco diferenciada, y eso es una linitis. Podemos ver imágenes como estas, por ejemplo, fíjense, pliegues gruesos, y usted los biopsia y cree que es una gastritis crónica. Le voy a decir algo, anteriormente, el tiempo de un diagnóstico de una linitis era 5 años en la literatura, 5 años. El paciente andaba de gastroenterólogo en gastroenterólogo, porque tenía una gastritis que lo estaba matando. Sí, claro, finalmente se moría, pero de una linitis plástica. Hoy en día, gracias al advenimiento del ultrasonido endoscópico, los pacientes se diagnostican más precozmente. Y
Cuando tengan un paciente así, no duden en pedirle un ultrasonido endoscópico y se acordarán de mí, tendrán el diagnóstico, tendrán la biopsia y el paciente se acordará de ustedes porque ustedes le salvaron la vida a ese paciente. Porque la linitis es una enfermedad muy agresiva y de una altísima tasa de mortalidad y por ese problema, por el problema de que la diagnosticamos tarde, porque vemos los pliegues y pensamos que es una gastritis crónica porque las biopsias son negativas, no hacemos el diagnóstico a tiempo. Finalmente, ya para terminar, tenemos otras formas de linitis plástica. Fíjense cómo se ven los pliegues. Y aquí usted biopsia y sale todo negativo. O por ejemplo aquí sale negativo. Yo he recibido pacientes de linitis que tienen 30 biopsias y las 30 biopsias negativas. Me dice, doctor, me tomaron 30 muestras. Y yo, bueno, está bien. Y negativas. Entonces, el número de biopsias muchas veces tampoco va a ayudar a hacer el diagnóstico. Son lesiones que están abajo. Y finalmente podemos tener este pliegue grueso y creer que es una enfermedad grave o una linitis o algo, y no ser una enfermedad infecciosa del estómago, por ejemplo. El estómago también se infecta. Y resulta que cuando usted hace el ultrasonido endoscópico a este paciente, que va a venir ahorita, ¿cómo se ve la pared? Completamente normal. Y ustedes van a ver la pared aquí, en un minuto, cuando se vaya el aire. No sé por qué no ven la pared, pero se debió haber visto la pared allí y aquí. ¿Ven? Y aquí se ve normal, ¿la ven? Fíjense, una pared completamente normal. Ahí no hay cáncer. Eso es otra lesión. ¿Ok? Y eso es muy importante. Ahora sí se me está acabando el tiempo. Estos son varices. Y muchas veces uno ve estas masas así, no está seguro si son varices. Y cuando hace el ultrasonido endoscópico, entonces uno sí está seguro. O quistes de duplicación. Y vean esta lesión. ¿La ven? Acá. Parece una masa, parece un leomioma, ¿verdad? Resulta que cuando usted le hace el ultrasonido endoscópico a esto, ve esta imagen. Y miren esta imagen, se ve típica con varias paredes, blanda, totalmente diferente a los tumores estromales. Eso es benigno, eso a veces eso ni se toca, eso se deja tranquilo, eso tampoco se biopsia. Esa imagen es típica de una complicación gástrica y que puede ser malinterpretada. Imagínense, yo tengo un paciente que una vez le hicieron una gastrectomía subtotal por esto, hizo una fístula, estuvo un año con una fístula por culpa de alguien que no le hizo ultrasonido endoscópico, interpretó esto como un tumor estromal. Entonces, hay que pensar en el paciente que tiene un año con una fístula por culpa de una gastrectomía subtotal mal indicada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas lesiones y por eso es importante el ultrasonido endoscópico. O esta lesión, por ejemplo, usted la ve, se ve inofensiva y resulta que este paciente había tenido otro cáncer y era una metástasis. Y usted toma biopsias aquí y no va a salir nada. Esto está abajo en la pared, abajo, mírala como está por fuera. Todo esto es pared, aquí cae su biopsia. Y entonces usted dice, no, usted no tiene nada, tiene una pelotica ahí. Esa pelotica es una metástasis al estómago de un paciente que tenía un cáncer un año antes. Entonces aquí es cuando el ultrasonido endoscópico usted toma una biopsia con aguja fina y sale carcinoma. Y está relacionado con el tumor que tenía antes en el pulmón, por ejemplo, o en otros sitios que también dan metástasis de estómago, como el ovario, por ejemplo. Y ya los quistes simples, la lesión neuroendocrina, y ahora sí se me acabó el tiempo, porque yo saqué la cuenta. Y finalmente, la lesión neuroendocrina y el páncreas ectópico. El páncreas ectópico es una imagen clásica, heterogénea. En este caso lo estamos biopsiando porque había una duda si era una lesión neuroendocrina o no, pero nosotros no biopsiamos los páncreas ectópicos. Los páncreas ectópicos de verdad que son lesiones heterogéneas, bien delimitadas, bordes nítidos en semilunas, sólidas, ubicadas en segunda y tercera. Si usted suma todo esto, eso se llama páncreas ectópico. ¿Ok? A veces uno puede tener la duda y en ese caso una biopsia va a aclarar la duda en el acto. Aquí está la biopsia del páncreas ectópico y el quiste broncogénico no se biopsia, puede ser otra lesión. El linfoma no Hodgkin puede ser otra lesión. Usted puede tener un ganglio comprimiendo y que está invadiendo la pared del intestino y produce eso. Inclusive la TBC puede ser una lesión también que produce invasión a la pared del esófago y también se ve como una lesión subepitelial y es una TBC ganglionar. La TBC, piénsenla, la sarcoidosis no, pero también se ve como una compresión extrínseca y las residuas de tumores. Podemos tener residuos de tumores que están en la pared, usted biopsia, no sale nada, eso está dentro de la pared. Y usted coloca la aguja, toma la muestra y sale residuo de cáncer de la unión entre la anastomosis colorectal. Y finalmente, esta es la última imagen, es para mostrarles que no todo lo grande en el estómago es profundo o es feo. Esta es una lesión muy grande del estómago y cuando hicimos el ultrasonido endoscópico era una lesión totalmente mucosal superficial que no correspondía a ningún tumor en profundidad. Ya, ok, lo más importante es esto, lesiones epiteliales, mesenquimáticas, compresiones extrínsecas. Definitivamente el ultrasonido endoscópico permite hacer esta diferenciación por patrones y nos permite orientarnos. Y de esa manera podemos diferenciar entre estas lesiones y estas
establecer una conducta, tomar biopsia, evaluar extensión, hacer seguimiento y orientar cirugía y no mandar pacientes a cirugía en forma innecesaria o a cirugías que a veces son demasiado grandes para lo que el paciente necesita. A veces necesitamos solamente enucleaciones, a veces no necesitamos sino volver a mirar dentro de un año, a veces necesitamos hacer una cirugía endoscópica. Ha pasado con lesiones neuroendocrinas que se pueden sacar por vía endoscópica y que el paciente no necesita una cirugía y que el diagnóstico se hace por ultrasonido endoscópico. De verdad que muchísimas gracias y disculpen la interrupción de la luz.